como en tinieblas, que tengo un ojo abierto y el otro cerrado en cuanto al conocimiento de Dios, o que tengo los dos ojos medio abiertos en cuanto al conocimiento de Dios. Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos. Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos para que podamos tener libertad en todo sentido. La voluntad de Dios para nosotros es que prosperemos, palabra que aparece en la Sagrada Escritura. Amado, yo deseo que tú y que tengas así como prospera tu alma. Eso es tercera de Juan versículo 2, texto que habla de un crecimiento, de un desarrollo o de una prosperidad de manera integral. Diga conmigo, integral. Dios quiere que nosotros prosperemos de manera integral. Hay una clase de prosperidad que es la prosperidad espiritual. Eso es una maravilla. Por supuesto que perseguimos la prosperidad espiritual, pero aparte hay que perseguir el resto de prosperidades. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, no solamente espiritualmente, sino en todas las cosas. Por eso este año nosotros nos introducimos en la tarea de enseñarle a las personas cómo sacar adelante proyectos espirituales, porque hay que crecer espiritualmente, pero también en la tarea de enseñarle a la gente cómo sacar adelante proyectos materiales, proyectos físicos, porque el Señor quiere que usted y yo crezcamos también en esas áreas. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, dice primeramente, no dice únicamente. Si el texto dijera busque únicamente el reino de Dios y su justicia, tendríamos que centrarnos solamente en el aspecto espiritual, crecer solamente en lo espiritual y olvidarnos de lo material. Pero el texto no dice busque únicamente, el texto dice busque primeramente. Si hay un primero, hay un segundo. Si hay algo que es primario, hay algo que es secundario. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. Lo primero es lo espiritual. Pero lo segundo es, todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuáles son estas cosas? Según el contexto de Mateo capítulo 6, esas cosas son ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Y qué voy a vestir? Y cuando hablamos de la comida, cuando hablamos de la bebida o cuando hablamos del vestido, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas materiales. ¿Cuántos proyectos tiene usted para este año 2023? Porque el proyecto Victoria es un megaproyecto basado en proyectos. De modo que vamos a desarrollar proyectos congregacionales, pero también personales. Diga amén a eso. Vamos a desarrollar proyectos espirituales, pero también proyectos materiales. Diga amén a eso. Muy bien. Y para eso se han desarrollado una serie de estrategias a nivel virtual y a nivel presencial, una serie de estrategias a nivel espiritual y también a nivel físico. Durante todo este año usted que va a participar de estos cultos de manera presencial va a recibir herramientas tanto espirituales como físicas. En lo virtual vamos a consentir a todo el mundo. Los lunes, los martes, los jueves, los viernes vamos a consentir a todo el mundo, los vamos a tratar bien. Pero a los que asistan de manera presencial van a ser doblemente consentidos. No. Que en lo virtual vamos a tratar muy bien, vamos a consentir a todo el mundo. Pero que el que asista presencialmente de manera juiciosa va a ser doblemente consentido. Se va a tratar con un doble honor. Muy bien, excelente. Esa es la actitud para poder iniciar el desarrollo de un proyecto de estos. Palabras como por ejemplo, emprendimiento, ¿aparece en la Sagrada Escritura, sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿Dónde? Ya sabe la pregunta que sigue. Sí, ¿dónde? Bueno, como no se trata de corcharle, porque como no se trata de hacerle pasar un mal rato, cosa que usted se aburra o se sienta tenso y diga yo por ahí no vuelvo, me hizo quedar en ridículo. No, entonces yo le voy a dar el versículo Luna rápidamente a la velocidad del relámpago, va a proyectar en la pantalla de atrás. Primera de Samuel capítulo 26 versículo 25. Anótelo ahí por favor. Primera de Samuel capítulo 26 versículo 25. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda, note la palabra, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Emprenderás. La palabra emprender aparece en la Biblia. El término emprendimiento aparece en la Biblia. Saúl le dice a David: tú vas a emprender cosas grandes y ¿qué? Y prevalecerás. Una cosa es emprender una cosa grande y otra cosa es prevalecer. Si David está prevaleciendo en las cosas grandes que está emprendiendo es porque todo le está saliendo bien.
Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es que a usted y a mí todo nos salga bien. Eso enseña la Escritura, ¿no es cierto? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Usted cree que la voluntad de Dios para su vida, no para sus vidas, sino para su vida, es que usted prospere en todas las áreas, es que a usted todo le salga bien, es que sus emprendimientos grandes prevalezcan y salgan con éxito, ¿es o no es? Dese cuenta que el término emprender aparece en la palabra, aparece en la Sagrada Escritura. ¿Tiene usted emprendimientos? Entonces está pensando como Dios piensa. ¿Tiene usted emprendimientos? Entonces su mente se está conformando a la mente de Dios, porque Dios es un Dios de emprendimientos y de grandes emprendimientos, y todo lo que Dios hace le sale de manera perfecta. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esos son los emprendimientos de Dios. Todo lo que Dios emprende le sale bien. Todo lo que Dios emprende sale con éxito. Usted dirá, ¿por qué es Dios? No. Entonces, Dios es un Dios no solamente de emprendimientos, sino que es un Dios de principios. Dios actúa con base en principios. La Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo, es decir, su comportamiento siempre está modelado, siempre está dirigido por sus propios principios. Dios no se sale de sus propios principios. Es decir, Dios es un Dios de reglas, Dios no se sale de sus propias reglas. Dios actúa con base en reglas. Ahora, dejó en la Sagrada Escritura la revelación de cuáles son los principios que Él usa para que todo le salga con éxito. Y esa revelación está a nuestro alcance. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca ponernos a estudiar. Si nos ponemos a estudiar los principios divinos de éxito, los principios divinos de prosperidad en todo sentido. Aquí no estamos hablando de prosperidad solamente económica, pero se incluye. Porque es, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Familiarícese con todos estos versículos. Entonces, si nosotros hacemos uso de los principios claramente revelados en la Sagrada Escritura, que son principios para el éxito, para la victoria, para el triunfo, para la prosperidad en todo aspecto, esos principios van a funcionar también con nuestros proyectos. Pero está muy tímido. Estos principios van a funcionar también con nuestros proyectos. Muy bien. Porque entonces, ¿para qué Dios dejó la revelación escrita? Piénselo por un momento. Dios dejó la revelación escrita pues para que yo escudriñe, encuentre los principios, los use y todo me salga bien. Amén. Muy bien. Términos como emprendimiento aparecen en la Sagrada Escritura. Términos como negocio aparecen en la Sagrada Escritura. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor Jesucristo y su emprendimiento. Su emprendimiento tenía que ver con los negocios del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, experto en negocios, los negocios del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, experto en emprendimiento, los emprendimientos del reino de los cielos. ¿Estamos hablando conforme a la Sagrada Escritura o estamos exagerando y estamos torciendo el texto? ¿Qué cree usted? ¿Estamos hablando conforme a la Sagrada Escritura? ¿No estamos apegando a lo que es la voluntad de Dios? ¿O hay alguno que en este lugar crea que la voluntad de Dios para su vida es la miseria? ¿O hay alguno que en este lugar crea que la voluntad de Dios para su vida es la ruina, es la destrucción? No, ninguno creerá eso. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva, proviene ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, dice la Sagrada Escritura. Son malos, dijo el Señor Jesucristo, y saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, siendo bueno, entienda, comprenda ahí la analogía, si uno que es malo ha aprendido a dar cosas buenas, cuanto más nuestro Dios, que no es malo, es bueno, no nos dará cosas buenas. Pero cosas buenas si actuamos de acuerdo a sus principios. Si no actuamos de acuerdo a sus principios, lastimosamente lo que nos va a perseguir es otra cosa. No precisamente la bendición, sino lo que nos va a perseguir es otra cosa: la ruina, la miseria, los problemas. Porque Dios no puede dejar sin castigo al hijo desobediente.
El texto en Santiago capítulo 1 versículo 11, Santiago 1:11, contiene otro término que es muy interesante. Ya examinamos el término emprender, el término negocio, ahora el término note usted. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus, la última palabra, en todas sus empresas. Y aunque el texto habla de empresa en término negativo, habla en término negativo porque está hablando de un rico avaro que no tiene a Dios en su vida y que está enfocado, obsesionado solamente con la riqueza material. Y recuerde usted que raíz de todos los males es me encanta que se sepa el texto, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero es algo que si se sabe usar se convierte en algo bueno. Pero el amor al dinero, la idolatría al dinero, la obsesión con el dinero es una cosa mala. Está hablando de ese rico, pero el término empresa aparece en la Sagrada Escritura. Todas sus empresas. Hasta el momento hemos examinado 3 términos. Primer término, emprender. Segundo término, negocio. Y tercer término, empresa. Si el emprendimiento sale bien, y sale bien dependiendo de los buenos negocios, mire, estoy uniendo 2 términos. Si el emprendimiento sale bien y sale bien dependiendo de los buenos negocios que haga, usted ya tiene una empresa funcionando. Mire cómo enlazamos los 3 términos. Se lo repito. Si el emprendimiento sale bien y el que salga bien depende de los buenos negocios que haga, usted ya tendría una empresa funcionando. Los 3 términos aparecen en la Sagrada Escritura. Que ninguno diga, no, es que allá en ese culto comenzaron a usar términos como emprender y eso no está en la Biblia. No, sí está en la Biblia. O comenzaron a usar términos como negocio y eso no está en la Biblia. No, sí está en la Biblia. O comenzaron a usar términos como empresa y eso no está en la Biblia. No, mire que sí está en la Biblia. Y no solamente una vez, sino muchísimas veces. Lo que pasa es que uno lee la Biblia y uno va como brincando de hojita en hojita y no se centra realmente. No se para sobre la flor a chupar, absorber el polen que está en lo profundo. Y si uno chupa ese polen doctrinal que está en lo profundo, ahí usted encuentra toda la sabiduría para triunfar en la vida. Encuentra los principios que necesitamos para sacar adelante la cantidad de proyectos que me imagino que cada uno de nosotros tenemos. ¿Trajo sus proyectos? Yo aquí tengo los proyectos de un montón de personas. Proyectos desde el extranjero. Aquí tengo proyectos desde México, tengo proyectos desde Australia, tengo proyectos desde España. Qué impresionante, ¿no? La gente tiene proyectos, independientemente de donde estén ubicados, en qué lugar del mundo estén ubicados, tenemos proyectos. Independientemente cuál sea el estrato, cuál sea la cuna, cuál sea la crianza, la educación, todos tenemos proyectos. De modo que este es un tema que le compete a todo el mundo. Todos tenemos proyectos, ya sea más espirituales que materiales, o ya sea más materiales que espirituales. Si quiere obtener más información acerca de esto, yo le invito los lunes y los martes, conéctese a esos 2 temas que está bien interesante. Es un discipulado virtual. Bien, para que ese emprendimiento salga con éxito, es obvio que yo tengo primero que sentarme a echar lápiz. La Sagrada Escritura lo enseña de la siguiente manera. Lucas capítulo 14 versículo 28, por favor. Lucas 14, 28. Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, en este caso, cuál sería el emprendimiento del hombre? Sí, otra vez para todos. En este caso, ¿cuál sería el emprendimiento del individuo? ¿Qué quiere el individuo? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su plan? Él quiere edificar una torre. Es lo que quiere hacer, edificar una torre. ¿Qué quiere hacer usted? Edificar una familia, probablemente. ¿Qué quiere hacer usted? No una empresa, un negocio, una inversión. La independencia económica o espiritualmente, ¿cuáles son los proyectos? Desarrollar un ministerio, sacar adelante un ministerio, comenzar a predicar el evangelio, hacerse cargo de un CCI, sacarlo con éxito, qué sé yo, la conversión de su familia. Esa torre representa toda la proyección que usted tiene. Esa torre representa el plan, el sueño, el anhelo de su corazón. ¿Por qué habla de anhelos de su corazón? Porque la Escritura habla de los anhelos de nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones, sí, que hay en el corazón. Los deseos del corazón, los anhelos del corazón, las ganas que tengo en el corazón de que surjan cosas grandes en mi propia vida. ¿Le interesa el proyecto?
El proyecto tiene que ver con los anhelos de su corazón. Lógicamente, los anhelos del corazón refinados o conformados a lo que enseña la palabra de Dios. Todo eso lo tenemos que ver a profundidad durante todo este año, desde lo virtual y desde lo presencial. Pero tiene que ver con eso que Dios puso allá adentro, con esas ganas y con ese talento y con esa iniciativa que Dios pone dentro de usted para que haga cosas y para que haga cosas grandes. La Biblia dice: en Dios haremos proezas. La definición que me da el diccionario de proeza es la siguiente: algo que nunca se ha hecho. ¿Cómo le parece la definición de proeza? En Dios haremos proezas, algo que nunca se ha hecho. Cambia el término proeza por su definición. En Dios haremos cosas que nunca se han hecho. Y en Dios llegaremos a niveles y a alturas que nunca otra gente, otra persona ha llegado. ¿Quién cree que en Dios podemos hacer proezas? Muy bien, ¿lo cree? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, quiere edificar una torre? Ese es su proyecto. Pero miren lo que dice a continuación. No se sienta primero siéntese. Dice que esto es sentadito. ¿Por qué sentadito? Porque le toca en una posición de calma, de relax, pero al mismo tiempo, porque puede ser que en el momento en que comience a echar lápiz, se comience a dar cuenta de cosas que no había notado. Puede ser los sacrificios que le va a tocar hacer, la inversión que le va a tocar hacer, lo que le va a tocar poner sobre la mesa, los cambios en su vida que va a tener que hacer. Miren lo que estamos diciendo. O sea, no estamos hablando del evangelio de la prosperidad según el 95% de la iglesia contemporánea. Estamos hablando de una prosperidad, de un éxito, pero desde el punto de vista de la Biblia. Y la prosperidad desde el punto de vista de la Biblia incluye, exige sacrificios, exige cambios, exige transformaciones de mi propia vida, exige que yo comience a hacer las cosas de una manera diferente. La misma razón lo enseña. Si yo quiero obtener resultados diferentes, me toca ponerme a hacer cosas diferentes. Porque mientras que yo siga haciendo lo mismo, voy a obtener lo mismo. Y la verdad, de aquí a diciembre quiero otras cosas. ¿Usted de aquí a diciembre quiere otras cosas? Eso quiere decir que desde ya le toca ponerse a hacer cosas diferentes. Cambio de agenda, cambio de hábitos, cambio de formas, cambio de métodos. A algunos les va a tocar madrugar, a algunos les va a tocar trasnochar, a algunos les va a tocar dar más, caminar una milla más, dar un paso más. ¿Quién es el siervo inútil? El siervo inútil, según la Sagrada Escritura, es aquel que hace únicamente lo que se le mandó a hacer. Es el siervo inútil. Me mandaron a barrer y trapear la iglesia. Barrí, trapeé la iglesia y me siento bien. Según Dios, soy el inútil. Yo debía haber barrido, trapeado, limpiado el polvo, adecuado la cámara y predicado el evangelio para sentirme medio útil. Y así pasa con nuestros proyectos. A veces hacemos solamente hasta donde nuestra pereza o conformismo o crianza o cultura o forma de hacer nos lo permite. Aquí dice primero siéntese. Siéntese porque puede ser que la impresión sea demasiado fuerte. Se sienta primero y calcula los gastos. El cálculo. Todos tenemos que pasar por ese proceso de calcular los gastos. Cuando comenzamos a calcular gastos, nos metemos en una área que se llama planeación, planificación. ¿Con qué tiene que ver la planificación? La planificación tiene que ver con: yo quiero construir una torre, pero ¿será que tengo lo que necesito para acabar la torre? ¿Será que siquiera tengo lo que necesito para iniciar, para arrancar la construcción de una torre? ¿O será que voy dependiendo fantasiosamente de cosas que ni siquiera he calculado? A esto hagámosle que por el camino y por el camino es cuando nos vamos dando cuenta que Dios no honra un proyecto a menos que el individuo primero sepa lo que quiere, una torre, segundo, se siente y calcule los gastos. O sea que Dios honra la planeación, Dios honra la planificación. A Dios le encanta la planeación, le encanta que uno planifique y le encanta que uno planifique de manera exacta. Habacuc capítulo 2 versículo 2 dice lo siguiente. Habacuc 2:2 dice lo siguiente: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Este versículo es tan pequeñito, pero es tan diciente, es tan espectacular, es tan maravilloso todo lo que dice.
En primer lugar, habla de una visión. Y hay una gran diferencia entre un sueño y una visión. El sueño es general. El sueño es abstracto. El sueño vuela por los aires. El sueño lo tengo en la cabeza, lo tengo en el corazón. A veces lo tengo, a veces se me escapa. El sueño no es concreto. El sueño es efímero. A veces lo tengo, a veces no lo tengo. Lo tuve, pero se me perdió. Eso es un sueño. La visión es una cosa diferente. Ahora todo comienza por un sueño, pero el sueño se tiene que convertir en una visión. La visión, como se puede dar cuenta según el versículo, es algo que yo pongo en un papel. Para que el sueño sea visión, yo la tengo que escribir. Por eso las hojitas del proyecto. Si yo no he escrito lo que yo quiero alcanzar en mi vida, si yo no he escrito mis proyectos, ni siquiera son visión, ni siquiera son proyectos, ni siquiera son una cosa seria, ni siquiera son una cosa que realmente yo diga yo quiero, yo amo. No, es una cosa que se me ocurrió, me obsesioné. Pero los sueños de algunos son, siempre utilizo esta analogía, como algunos insectos que está comprobado por la biología que nacen a las 6 de la mañana y mueren a las 6 de la tarde. Son insectos de corta vida. Así son los sueños de muchos, sueños de corta vida. Yo hace 45 años tuve el sueño de 45 años, imagínense. Si desde hace 45 años hubiese comenzado a trabajar en su sueño, convirtiéndolo en una visión, desarrollando un proyecto según los principios divinos, ¿cómo estaría hoy después de 45 años? ¿Sí? El problema es que no entendemos las diferencias y no entendemos que Dios quiere mi prosperidad y que todos esos conceptos que ahorita utiliza el mundo, que el marketing y que negocio y que emprendimiento y que empresa y que gerencia y que plan de negocios y que todo eso no son conceptos del mundo. Como se lo estoy demostrando, son conceptos de ¿quién? ¿En dónde están todos esos conceptos? En la Biblia, son conceptos de Dios. Y si son de Dios y están en la Biblia, ¿a quiénes les pertenecen esos conceptos? ¿A quiénes les pertenecen esos principios? ¿Quiénes deberían estarse moviendo en esos principios? ¿Y quiénes deberían ser los prósperos? Muy bien, excelente. Pero ¿por qué nosotros no? Porque quizás hemos entendido el evangelio de manera equivocada o nos hemos quedado solamente con una parte del evangelio. ¿Qué es cuál parte? La parte espiritual, que es la base, es el fundamento de todo lo demás. Tiene usted toda la razón. Es lo primero, lo primordial. Primeramente busque el reino de Dios y su justicia. Pero si en segundo lugar no estamos yendo por qué voy a comer, qué voy a beber y qué voy a vestir, pues entonces yo me estoy privando a mí mismo y le estoy negando a Dios, privando a mí mismo el beneficio, privando a mí mismo de la felicidad. Y le estoy negando a Dios la oportunidad de que Él sea glorificado, porque Dios es glorificado cuando a usted le va bien. Otra vez, Dios es glorificado cuando a usted le va bien. Por supuesto que Dios es glorificado cuando a usted le va bien. Eso le enseña la Biblia por todos lados. Yo te libraré, dice la Sagrada Escritura, y tú me... Conoce el versículo. Yo te libraré. Dios le está hablando al individuo que está en calamidad, que está en problemas, y le dice: yo te libraré, y cuando yo te haya librado, tú me honrarás. O sea, cuando el individuo prospera, Dios es glorificado. Yo te libraré y tú me honrarás. Este versículo habla de un sueño que se convierte en una visión. ¿Cuántos están dispuestos a convertir sus sueños en visiones? Porque solamente las visiones se hacen realidad, no los sueños. El sueño es algo que yo voy en el Transmilenio recostado contra el vidrio y yo suspiro: ay, ¿cómo sería de bueno? ¿Cómo sería de bueno? Pero ahí me quedé con el sueño. Suspiré y ya, eso nunca se convirtió en una visión. ¿Por qué? Porque para que se convierta en visión, note lo que hay que hacer. Escribe la visión. Lo primero que hay que hacer con un sueño es ¿qué? Escribirlo. Yo no tengo necesidad de escribir. Siga soñando. Ahí toca decirle: siga soñando. Pero yo le invito a que sueñe, pero aparte que visione. Sueñe y visione. Entonces primero escríbalo. Pero hay otra palabrita que nos llama mucho la atención, porque dice: escribe la visión y declárala. No solamente escribirla, sino también declararla. Según el término en el hebreo, declarar es expandir. Ese término en realidad es expandir.
O sea, escribir es pues tomar el lapicero en la mano, ¿no es cierto? Una hoja y disponerse a pues a escribir, a anotar. Usted comenzó a anotar y se comenzó a dar cuenta que lo que está escribiendo se convierte en una declaración. Lo mismo que dijo el texto anterior de Lucas 14:28. Se sienta primero y calcula los gastos. Es sentadito. Sentadito, ¿qué tiene que hacer? Aquí está. Sentadito, ¿qué tiene que hacer? Escribir. Y al comenzar a escribir, se va a dar cuenta que se le convierte su escritura, su texto, su párrafo en una declaración. Eso se comienza a expandir y usted se comienza a dar cuenta de un montón de cosas. Que ese sueño no es pequeño, que es una cosa grande y que involucra un montón de cambios, que es un montón de gastos, pero también involucra un montón de beneficios, no solamente para usted, sino para su familia, no solamente para usted, sino para quienes le rodean, no solamente para usted, sino para toda una sociedad, no solamente para usted, sino para toda una congregación. De eso usted se da cuenta en la medida que comienza a escribir. La escritura se le convierte en una declaración. Y se comienza a dar cuenta usted que usted tomó una hojita de estas y dijo, bueno, mi proyecto es una casa. Entonces una casa. Pero inmediatamente surge la pregunta, y es pregunta del espíritu al interior del espíritu de uno. Una casa, pero continúe, formule un montón de preguntas y un montón de respuestas. ¿Cómo la? ¿Sí? ¿Otra? ¿Dónde? Muy bien. Muy bien, porque si yo digo, yo quiero una casa, ¿eso es un sueño o es una visión? Es un sueño. Ay, mi anhelo este año es una casa. Yo quiero una casa. Ah, muy bien, siga soñando. Siga soñando, esto es un sueño. No estoy hablando despectivamente ni sarcásticamente, aunque me caracterizo por lo despectivo y por lo sarcástico. Pero el tema es que hay que aprender la diferencia entre un sueño y una visión. Yo quiero una casa. ¿Cuál es mi proyecto para este año? Una casa. ¿Qué escribió en esta hoja tan grande? Escribió una casa. En esta hoja tan grande escribió una casa y ya. Puso su nombre y escribió una casa. O sea, puso ahí un sueño. Pero en esa hojita, usted, aparte de su sueño, así comienza el párrafo, tenía que escribir, tenía que convertir el sueño o la escritura en una visión. Yo quiero una casa ¿de cuántos pisos? Yo quiero una casa que tan grande, ¿de cuántos metros cuadrados? ¿De cuántas habitaciones? ¿Con cuántos baños? ¿Ubicada en dónde? Y aparte de eso, ¿cómo la va a conseguir? ¿Cuál es su planificación? Calcular los gastos. ¿Cuánto tiene para eso? No tengo nada, entonces ¿de dónde va a sacar? Claro, Dios va haciendo milagros en el camino, pero Dios hace milagros, esto lo va a decir muy claro, Dios hace milagros en un camino planificado. Exacto, Dios hace milagros en un camino organizado. Dios hace milagros dentro del camino de la planificación. Dios hace milagros dentro del camino derechito de la organización. Si yo no estoy planificado, si yo no le invertí a eso planeación, si yo no estoy organizado, porque Dios es un Dios de orden, y hágase todo decentemente y en orden. Entonces, si yo no rescato el orden y no respeto el orden divino, Dios dice, usted no me da a mí la oportunidad de que yo extienda mi brazo y haga milagros para sacar adelante ese proyecto. Señor, pero te dejé todo el espacio para que hagas milagros. No, eso se llama conformismo, eso se llama facilismo, eso se llama fanatismo, y eso no tiene nada que ver con la fe, porque la fe es completamente racional. El culto que desarrollamos los cristianos, esta reunión de domingo 9:30 es solamente una partecita del culto. El culto en realidad, según Romanos 12:1, es toda la vida del cristiano. O sea, el culto se desarrolla hasta dormido. Lo que usted estaba haciendo a las 2, 3 de la mañana, dormido probablemente. Si estaba orando, bueno, también la oración es parte del culto. El levantarse esta mañana, bañarse, ducharse, arreglarse, alistarse, venir para es parte del culto. Lo que hace usted después de que salga de aquí es parte del culto racional. Ese es el culto racional. La fe es completamente racional. ¿Por qué? Porque la fe depende de escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es 100% racional. Racional desde la perspectiva divina. Pero si alguno creía que es que esto tiene que ver con el fanatismo, no, señor. Es más, odiamos el fanatismo y peleamos contra el fanatismo. O si alguien creía que esto tiene que ver con la ignorancia, con una fe ciega, no, señor. La Biblia no enseña la fe ciega.
La Biblia enseña una fe que tiene dos componentes: certeza y convicción, conocimiento claro y exacto. En este caso, si tiene un proyecto y el proyecto es una casa, conocimiento claro y exacto acerca de lo que quiere y de cómo lo va a conseguir. Y ahí en ese camino, Dios mira ese camino y Dios dice: qué bonito esto, tan planificado, tan ordenado, tan pulcro. Se nota que se sentó a calcular los gastos. Ahora, eso de sentarse a calcular los gastos es ponerle cariñito al proyecto. Algunos quieren, pero son demasiado superfluos. Algunos quieren cosas, pero son demasiado superficiales, demasiado facilistas, demasiado rapiditos. Y el Señor lo que dice: siéntese y comience a escribir. Al escribir comienza a calcular los gastos y se va a dar cuenta que usted aquí escribió arriba: yo quiero una casa, y llenó esta parte de la hoja y llenó la otra y llenó otra y otra y quizás hasta otra en un solo proyecto. Por eso desde diciembre yo estoy diciendo: una hoja por proyecto. Algunos dirán: no, yo en una hoja puse mis 485 proyectos. No, usted en una hoja puso sus 485 sueños. Esos puede que le quepan en una sola hoja, pero 485 visiones no le caben en una hoja. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tengo hojas. ¿Eso qué quiere decir? Que muy seguramente lo que yo traje aquí, muy bien, es un sueño que usted va a depositar, pero dentro de 8 días tendrá usted la tarea de traer su sueño convertido en una visión. ¿Cómo así visión? El sueño en general: quiero una casa. Si eso fue lo que escribió, yo quiero un carro, yo quiero un trabajo que me dé plata. Qué maravilla, siga soñando. Yo quiero la libertad económica. Qué maravilla, siga soñando. Cuando digo siga soñando, no estoy hablando despectivamente, sencillamente estoy marcando la diferencia entre el sueño y la visión. Pero si ya lo que usted plasmó en esa hojita fue una visión, entonces usted va a hablar de libertad financiera, independencia económica. ¿Pero en qué sentido? Pues así: yo quiero un trabajo que me dé mucha plata. Un trabajo, pero ¿qué clase de trabajo? ¿Y cuánta plata? ¿Y haciendo qué? ¿Y de lunes a viernes o también el sábado o también el domingo? Le puede estar saliendo un trabajo de domingo a domingo. Imagínense que aquí esta silla se va a quedar esperándole el 2023 y usted por ahí soñando y llorando porque se está perdiendo la nutrición que da la doctrina, la nutrición que da la palabra de Dios. Entonces, escribe la visión y declárala en tablas. En tablas. ¿Por qué dicen tablas? Pues porque en esa época escribían en tablas, o si no estaría diciendo escríbala en un cuaderno, escríbala en una agenda. Ahora, sobre todo en tablas, porque se tenía que colocar, haga de cuenta, como un cuadro que va en la pared principal de la sala de su casa. Ahí. Cosa que todo el mundo pasa por ahí, todo el mundo tiene que ver con ese cuadro. Por eso a continuación dice, declárala en tablas para que corra el que leyere. Ahora, dése cuenta estas palabras: primero escríbala con la intención de que más adelante la lea. Eso es lo que está diciendo. Primero escriba para que más adelante lo pueda leer. O sea que el objetivo, uno de los objetivos de poner en una hojita la visión, es que usted pueda diariamente leerla. Al leerla, ¿qué pasa con usted? Usted recibe una motivación divina. Usted enciende los motores. ¿Los motores para hacer qué? Ahí aparece una palabrita. El que lee, ¿qué hace? Muy bien, el que lee, ¿qué hace? Corre, dice la Sagrada Escritura. ¿Corre a hacer qué? Corre a hacer lo que necesita para sacar adelante la visión. Ahora, ¿cómo sabe lo que tiene que hacer para sacar adelante la visión? Pues la mayor parte de esa información está en la hojita que usted mismo diligenció. Y el resto de la información, no se preocupe, el resto de la información la va a recibir el lunes, el martes, el jueves, el viernes, donde usted va a ser atendido con un honor impresionante. Pero sobre todo los domingos a las 9:30, en este lugar donde usted va a ser atendido con doble honor. ¿Cómo le parece? Entonces usted va a depositar una hojita acá. Me imagino que hoy será la hojita. ¿Qué trajo usted realmente? ¿Trajo su sueño o trajo su visión? No me diga traje un sueño, no. ¿Trajo su sueño o trajo su visión? Es que algunos están cabeceando, me están llamando. La madrugada del domingo fue terrible. La madrugada a las 9:30 de la mañana fue terrible. ¿Pero qué trajo? Considérelo.
Trajo su sueño, trajo su visión. De todas maneras, ese papelito, usted no se vuelve para la casa con ese papelito. Ese papelito va a ir dentro de la urna, va a ir dentro del baúl. Pero la tarea para dentro de 8 días es, si ya trajo su sueño, ahora traiga su visión. Termino de explicarle lo siguiente. Al Señor le gusta todo desmenuzadito. Al Señor le gusta todo de manera específica. Usted lo encuentra en la Sagrada Escritura. Lo básico que uno puede enseñar aquí es lo siguiente. ¿Cómo supo el papá que el hijo quería un pan? ¿Cómo supo el papá que el hijo quería un huevo? ¿Cómo supo el papá que el hijo quería pescado? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, ese hijo es característica del hijo, ese hijo es pan, tostada, no pan, buñuelo, no pan, almojábana, no pan. Ese hijo es específico. Yo quiero pan y después huevo. ¿Le puedo ofrecer otra cosa? No, yo quiero huevo. Pescado, carne, pollo, no, yo quiero pescado. Ese hijo es específico. Eso es lo básico que uno enseña cuando vamos a hablar de el ser específico y de que a Dios le encantan las cosas específicas, minuciosas, desmenuzadas. Así le gusta que sea el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Se acuerda lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Qué tenemos que hacer con la Sagrada Escritura? Escudriñar. A Él le encanta lo escudriñado. A Él le encanta lo desmenuzado. A Él le encanta, a Él le gusta, a Él le fascina lo minucioso, lo detallado. Mire, estoy utilizando 5 palabras, a ver si me acuerdo. A Él le encanta lo escudriñado. A Él le encanta lo detallado. A Él le encanta lo minucioso. A Él le encanta lo específico. A Él le encanta que usted diga una casa con 3 habitaciones, con 2 baños, con una sala comedor, con un balcón, con un patio, con un jardín, con un antejardín, esquinera, o en la mitad del barrio, o pegada al CAI, o a Dios le encanta eso. Mi proyecto para este año, yo quiero un carro. Lo mismo, si usted puso, yo quiero un carro, siga soñando. No estoy hablando sarcásticamente, siga soñando, trajo su sueño, pero dentro de 8 días usted va a tener que traer su sueño convertido en una visión. Un carro, pero ¿cuál carro? ¿Un carrito de mercado? Eso también es un carro, está catalogado dentro de los carros. Carrito de mercado. Pongan Marketplace en Facebook, carrito de mercado se vende. También es un carro, ¿qué cilindraje? Etcétera, ¿qué color? Un carro, un automóvil o una camioneta o qué es lo que quiere, una van para cargar a toda la familia. O no, yo quiero solamente 2 puestos, si fuera solamente uno no quiero cargar a nadie. Especifíquelo también. Si hasta el egoísmo hay que especificarlo, especifiquemos todo. Con respecto a eso, ¿cómo hubiese hecho Noé para construir un arca si no hubiese tenido claro en su cabeza las medidas, el volumen, la profundidad, el tamaño y los pisos? Por ejemplo, Génesis 6 del 14 al 16. Génesis 6 del 14 al 16. Búsquelo por favor. O si ya lo tiene en la pantalla, mejor. Génesis 6 del 14 al 16. 14. Mira lo que Dios le dice a Noé: hazte un arca. Mire, si Dios lo hubiera dejado hasta ahí, no le hubiera dicho nada más. No, venga, Señor, hágase un arca, chao. ¿Cómo hace? Yo quiero una casa, yo quiero un carro, a un negocio propio, una venta de chorizo, de arepa, de empanada, ¿de qué? Sí, subirse al Transmilenio a vender pirulitos también es un negocio, es un emprendimiento. Ese es el negocio que quiere. El trabajo no es deshonra, no estoy hablando de eso. Pero si yo no especifico, pues ¿en qué clase de trabajo yo resulto? ¿En qué clase de emprendimiento yo resulto? ¿Y qué clase de inversión yo termino haciendo? Hazte un arca. ¿De qué? De madera de gofer. Mire, le dice hasta la clase de madera que debe utilizar. De madera de gofer. Harás aposentos en el arca, o sea, con cuartos o con habitaciones en el arca. ¿Qué tiene que hacer? Un arca. ¿De qué material? De madera de gofer. Con cuartos adentro. Y la calafatearás.
Eso es impermeabilizar con brea, lógicamente, porque es una arca. ¿Dónde va a ir? Pues en el agua, tiene que estar impermeabilizada. Pero la Biblia utiliza el término calafatear, con brea por dentro y por fuera, con brea, que es uno de los derivados del petróleo. Entonces Dios le dice todo. Y si Dios especifica de esa manera, es porque le encanta que nosotros le especifiquemos de esa manera. Como si usted estuviera pidiendo un arca: Señor, yo quiero un arca de madera de gofer, yo la quiero con aposentos y la quiero calafateada con brea. Si Dios expone lo que quiere así, es porque me está revelando lo que quiere de mí mismo. ¿Qué quiero yo? Independencia económica. ¿Pero cómo? ¿De qué madera? ¿Calafateada con qué? ¿Tiene aposentos o no tiene aposentos? Así, detallado. Le estoy dando la tarea para dentro de 8 días. ¿Cuál es la tarea? La minuciosidad. ¿Cuál es la tarea? La exactitud. ¿Cuál es la tarea? El detalle. ¿Para eso qué tiene que hacer? ¿Para eso qué tiene que hacer? Sentarse. Pues que yo no tengo tiempo. Siga soñando entonces. Ya me está entendiendo la terminología. No tengo tiempo para eso. Siga soñando entonces. Si no tiene tiempo para eso, quiere decir que usted no quiere tanto ese deseo, no quiere tanto ese sueño y no quiere tanto ese proyecto. Pero cuando uno anhela algo y lo quiere con fuerza, y uno de los temas posteriores será pasión por ese proyecto. Pasión. Si está apasionado, no tiene tiempo en el día que le tocó hacer. Por eso le dije al comienzo: a algunos les va a tocar trasnochar, a otros les va a tocar madrugar. Si usted está escribiendo y dice: yo no escribo más, no, es porque le toca escribir más. Tiene que agotar todo recurso, ponerlo clarito, póngalo clarito. Me gustaría viajar. ¿A dónde? ¿Y en calidad de qué? Lo pueden estar metiendo en un problema, lo pueden estar extraditando y igual está viajando. ¿Qué exagerado es? Bueno, llámelo exageración, pero si usted no detalla, resulta viajando por allá por alguna clase de calamidad. Se recorrió medio mundo, pero de calamidad en calamidad. No era así que yo quería viajar. ¿Lo especificó? No, porque el plan se le quedó en un sueño y no lo convirtió en una visión. Pero sigue diciendo: con brea por dentro y por fuera. El versículo que sigue, por favor, que es el 15. Y de esta manera la harás. Mire, de esta manera la harás. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso se llama ser qué? Ser específico. Otra palabra: ser detallado, ser exacto, ser minucioso. Así le gusta a Dios. Ese es el sermón de hoy. ¿Cómo planear correctamente? Usted planea correctamente dentro de lo minucioso, dentro de lo detallado, dentro de lo exacto. Se va listando la alabanza, por favor. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud. Mire, le da las medidas, la longitud. De 50 codos su anchura, le da lo ancho. Y de 30 codos su altura. Dese cuenta. Ese es Dios, exacto. Un arca, madera de gofer, con aposentos, calafateada con brea. Quiero que sea de alta así, de ancha así, de profunda así. El volumen es este. Los metros cuadrados son esto. Eso le encanta a Dios. Lo cual quiere decir que antes de que Dios me mande a mí que me siente y calcule los gastos, Dios es un Dios que se sienta y calcula sus propios gastos. Y si Dios nos da ejemplo porque Él se siente y calcula sus propios gastos, nos da a nosotros ejemplo. ¿Como para qué? Pues para que hagamos lo mismo. El versículo que sigue: una ventana harás al arca. Mire, hágale una ventanita y la acabarás a un codo de elevación. Una ventana, pero ¿dónde se la pongo? ¿Qué tan alta? ¿Qué tan ancha? Un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea que el Señor le dice a Noé: hágala de 3 pisos. ¿Alguna pregunta, Noé? Mi querido Noé, ¿alguna pregunta? ¿Qué diría Noé? ¿Qué diría Noé? Ninguna. ¿Por qué Noé se queda sin preguntas? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué tan detallada tiene que ser su visión? ¿Qué tan detallada es la tarea que se le deja? Tan detallada cosa que Dios no tenga que preguntarle nada. ¿Cómo le parece la tarea? Tan detallada cosa que Dios no tenga que preguntarle nada. ¿Sí? ¿Pero qué tan alta? Señora, ahí dice. ¿Pero de qué color? Señora, ahí dice. ¿Pero esquinero? No, señora, ahí dice. ¿Pero de cuántos? Señora, ahí dice. ¿Pero qué me traje? Señora, ahí dice. ¿Pero cuántos cuartos? Señora, ahí dice. ¿Pero qué cilindraje? Señora, ahí dice. ¿Pero qué clase de trabajo? Señora, ahí dice. ¿Los sábados también? Señora, ahí dice. ¿Qué pasa, señor? Señora, ahí dice.
Así que Dios no tenga que preguntarle absolutamente nada, como Noé no tuvo que preguntarle absolutamente nada a Dios, porque todo le había quedado claro y todo queda claro cuando se detalla con minuciosidad. Preparen en su mano su proyecto, por favor. Preparen en su mano su sueño o su visión. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? ¿Sueño? No me diga, traje mucho sueño. No, ¿qué trajo en la hoja? ¿Trajo sueño o trajo visión? Muy bien, preparen su mano. Miren, en la medida en que usted va trayendo su proyecto, ya le doy la indicación, en la medida en que usted traiga su proyecto y usted lo vaya depositando aquí dentro de esta urna, si dentro de 8 días tenemos que tener una urna del tamaño del arca de los diezmos y las ofrendas, lo hacemos, no hay ningún problema. En la medida en que usted va trayendo su proyecto, se le va a repartir su primer paquetico, su primer kit de herramientas. ¿Listo? Entonces, a la velocidad del relámpago ya deben estar aquí al frente, por favor. Muchas gracias. Bien, solamente a la persona que traiga su hojita y solamente a la persona. Yo no la traje hoy. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues traerla. Usted la trae y se le reparte, se le hace entrega. Todo este año usted va a ser consentido. Durante todo el año usted va a recibir herramientas que son detalles de fina coquetería que el Señor quiere tener con usted este año 2023. Trajiste muchos, Luz del Mar dice que trajo muchos sueños.